Hola, en esta sesión vamos a estudiar el concepto del sustantivo y los morfemas del sustantivo, el género y el número. Abrimos el armario y pinchamos en sustantivo. Nos encontramos con la primera diapositiva que nos señala cuál es la definición del sustantivo. Como veis, hay tres definiciones del sustantivo. La primera es la definición semántica, que nos señala que el sustantivo es la palabra que designa personas, animales, cosas y también pensamientos y sentimientos. La segunda, la que está marcándose con el cursor ahora mismo, es la que señala la definición funcional o sintáctica. Y el sustantivo es el núcleo del sintagma nominal y tiene como función privativa la de ser sujeto. Y por último, la definición morfológica, que nos señala cuáles son los morfemas del sustantivo. Hablamos de tres morfemas, del género, número y artículo. En esta sesión vamos a trabajar solo género y número. El artículo lo veremos en los determinantes. El género del sustantivo. En el género del sustantivo distinguiremos sustantivos que nombran personas o animales a los sustantivos que nombran cosas, porque el género de unos nombres y de otros no funciona exactamente igual. Veamos los sustantivos que señalan nombres de personas y animal. Los sustantivos que señalan nombres o que nombran personas y animales, el género normalmente marca la diferencia de sexo. Por tanto, hablamos de sexo masculino, sexo femenino o macho, hembra en el caso de los animales. Hay cuatro formas de señalar esta diferenciación. La primera, mediante un cambio en la terminación. Es lo que conocemos como moción genérica. Por ejemplo, niño, niña. Por ejemplo, lobo, loba, gato, gata, gallo, gallina, marqués, marquesa, león, leona. Como veis, siempre hay un cambio que afecta a la terminación. Puede ser que la palabra cambie radicalmente, que sean dos palabras distintas. Eso es lo que significa género heterónimo. Distinto nombre. El caso más típico, hombre-mujer o toro-vaca, el mismo animal, que tienen el nombre distinto para el masculino y para el femenino. Hay algunas palabras que son invariables, no cambian su terminación ni su forma, pero conocemos la diferencia sexual o de género por el cambio del artículo. Por ejemplo, el artista o la artista. Hablamos de género común. Y por último, hay algunas palabras en las que no se especifica el género. En las que no se especifica el sexo. El género es masculino o femenino, pero el sexo puede ser varón o mujer, macho o hembra. Por ejemplo, la víctima. Cuando hablamos de una víctima, no especificamos si es un hombre o una mujer. O cuando hablamos, por ejemplo, de una ballena, no sabemos si es un macho o una hembra. Para señalar esa diferencia sexual, tendremos que acudir a un adjetivo. Diremos la víctima, el varón, o diremos la ballena, macho. Vamos a considerar ahora el género de los sustantivos de cosa. Como sabéis, las cosas tienen un género o masculino o femenino, pero que no significa sexo. Por ejemplo, decimos el coche o decimos la pared, masculino o femenino, pero no tiene nada que ver con el sexo, lógicamente. Ahora bien, algunas palabras pueden tener algunas particularidades o peculiaridades en relación con este asunto. Hay algunas palabras que pueden usarse indistintamente en los dos géneros. Son las palabras que llamamos de género ambiguo. Por ejemplo, es de sobra conocido el caso de el mar y la mar. Es el mismo objeto, la misma realidad, masculino o femenino, dependiendo de algunos contextos. O bien podemos hablar de el azúcar o la azúcar. En algunas
zonas se puede usar indistintamente, es decir, alcánzame el azúcar o este pastel tiene mucha azúcar. O podemos hablar del lente y la lente, los lentes y las lentes con el mismo significado. Son sustantivos, como ya os he explicado, de género ambiguo. Hay otros sustantivos en los que aparentemente hay una oposición de género, que señalan árbol frutal o fruto, por ejemplo, naranjo, naranja, o indican distinto tamaño o forma, por ejemplo, bolso o bolsa. Y ahora vamos a pasar al número del sustantivo. Consideramos el número como el morfema del nombre, morfema del sustantivo que señala una unidad o pluralidad. Unidad o pluralidad. Por tanto, en español hay dos números, singular y plural. Hay que decir que en algunas otras lenguas hay algún número más, como por ejemplo el dual en lenguas como el griego. Pero en español solo singular y plural. El singular es el término no marcado, es decir, no hay ninguna señal que señale singular. Por tanto, la palabra usada normalmente está escrita en singular. Decimos hombre, decimos ordenador, decimos casa, decimos pelota, en singular. Bien, para construir esos mismos sustantivos en plural, tenemos que añadir un morfema, que es el morfema S, el más usual. Pues de hombre, hombres. De niño, niños. En cambio, si acaban en consonante, mujer, mujeres. Añadimos el morfema S. Y si consideramos el morfema 0, es para utilizarlo en palabras que son llanas o esdrújulas acabadas en S. Un ejemplo típico de esto es una crisis, varias crisis, una caries, varias caries, un análisis, varios análisis. Bueno, pues hasta aquí mis explicaciones, espero que os haya servido.